Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal transmitiendo desde Radio Universidad y también desde el Face, desde la página Ecos de Mirabal. Y con mucho gusto recibo aquí al abogado Jaime Rodríguez porque vamos a hablar de un tema más que interesante, Jaime. Ya lo hemos tocado, ya lo he tocado este tema contigo varias veces, pero ahora traes una noticia muy importante. A mí me interesa mucho que las personas que nos escuchan en Radio Universidad, las personas que nos ven en el Face, estén enteradas de este tema y que estén enteradas sobre todo de qué es lo que está pasando. Vamos a hablar de los famosos matrimonios igualitarios, que afortunadamente es un tema que yo pienso que la mayoría de las personas, la mayoría de quienes nos escuchan, ven, quienes están pendientes de las noticias, le van entendiendo poco a poquito. La intención es que le entiendan más todavía. No nada más es así el simple posicionamiento, el simple hecho de que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, sino es un tema mucho más amplio. Cuando nos referimos a matrimonios igualitarios estamos hablando justamente de que las personas del mismo sexo, las personas que son homosexuales y que se asumen homosexuales, se puedan casar con su pareja. De eso estamos hablando y estamos hablando de este tema con muchas aristas. Vamos a empezar con la parte legal, porque es la noticia que tú nos traes, Jaime, que es muy, muy importante. Platícanos, pon en contexto, danos la noticia y luego platicamos y vamos adentrando. Bienvenido. Me parece, muchísimas gracias. Bienvenido. Saludo a toda la gente que nos favor. está siguiendo en redes, en su radio, y les agradezco mucho la oportunidad de venir a platicar de este tema porque es un tema que está abriendo brecha. Sí. Es un precedente importantísimo en lo que viene siendo el constitucionalismo mexicano y una nueva visión en materia de derechos humanos. Lo digo con la modestia que debe de ser, sin embargo, también reconociendo la importancia de este amparo. Pero además tú como abogado has estado, pero bien empeñoso, bien empeñado en este tema desde hace mucho. Y de otros de derechos humanos, pero este tema desde los derechos humanos. Además, con toda una carrera pues muy joven, una carrera muy exitosa de abogado, que tenemos que presumir que ya eres juez, yo no sé si se le puede decir acreditado, seleccionado, yo no sé cuál sea el concepto, pero ya pasaste todo un proceso de toda una convocatoria con exámenes, con muchísimo, muy amplio, a donde el Poder Judicial de Chihuahua acreditó en estos exámenes a personas, hombres y mujeres, de todas las áreas, penal, civil, familiar, para que en los próximos meses les puedan nombrar de jueces y tú eres uno de esos ganadores, para que la gente vea que el empeño y el nivel de estudio que tú traes, ¿no? Muchas gracias. Y sí, ciertamente pudimos contender en esta convocatoria, la que se abrió, si no mal recuerdo, allá para marzo de este año. Que contendieron muchísimos 507 personas. Abogados y abogadas, que se dice con todo el reconocimiento del mundo, lo que yo les llamo pesos pesados, porque... Sí. 507 para 156 nombramientos. Exacto. Y fue una contenda dura, ardua, con exámenes difíciles, pero gracias a todo este contexto y toda esta experiencia que se ha podido aprovechar pues de mucha gente. Yo digo que se aprende de todos, porque hasta quien sirve de mal ejemplo es una enseñanza. Y pues pudimos contender y pudimos lograr eso. Y afortunadamente para mí, en este caso en particular de este amparo, pues me va a tocar poder dejarlo encaminado. Yo le digo que es la maldición de Hidalgo porque cuenta la leyenda que cuando se hizo la arenga de Dolores, Hidalgo se acercó al general Allende y le dijo: no podremos ver el final de nuestra lucha, de lo que hemos empezado. Entonces yo digo que esa es la maldición de Hidalgo. Bueno, a mí me va a tocar la maldición de Hidalgo con este asunto porque lo voy a poder dejar encaminado, voy a poder haber dejado el andamiaje, los cimientos, pero no me va a tocar el final de esta resolución, puesto porque ya voy a entrar yo a la función pública y voy a estar impedido para litigar,
pero pues vaya, es uno de las cosas que yo puedo decir que me llena de más alegría, porque es una lucha no mía, sino es como lo que otras personas que han tocado la flecha desde hace bastante tiempo han empezado a hacer, y que ahorita ya es como que un siguiente empujón, es un siguiente paso. ¿Qué es este amparo? Vamos a hablar. Voy a ver si le puedo apagar al volumen, claro. Pero tú cuéntanos. Claro, este amparo les explico primero en un contexto. Tenemos un código civil que regula las figuras de familia. En ese código civil, el primer libro es única y exclusivamente para todo lo que es relaciones de familia. Entiéndase que ahí viene matrimonios, divorcios, alimentos, filiación, registro, convivencias, todo lo que tenga que ver con familia, lo que se le venga a la mente con familia, eso está ahí. Bueno, ese código es de marzo del 74, se expidió por el gobernador, si no me equivoco, Ornelas. Entonces, ese código ha estado ahí, se ha ido reformando, adecuando a la realidad en ciertos artículos, pero la figura del matrimonio siempre ha sido igual desde el 1974, que dice que el matrimonio únicamente es un acuerdo de voluntades entre un hombre y una mujer. Lo dice expresamente hombre y mujer. Exacto, expresamente como tal. En el 2004 se hizo una reforma, pero esa reforma iba sobre los fines del matrimonio, no sobre el concepto de matrimonio, que decía que, bueno, se debe de tener una finalidad de ayuda y respeto mutuo, coalición de vida, apoyo, todos esos fines, pero propiamente dicho el concepto del matrimonio nunca se ha modificado. Y esta reforma de los fines del matrimonio fue en el 2004. Desde el 2004 para acá, es decir, casi 15 años, no se ha hecho nada. En cuanto al concepto, sí se ha hecho otras cosas, como por ejemplo hace muy poco se reformó para que ya no hubiera matrimonios infantiles. Es decir, todas las personas que se casen tienen que tener al menos 18 años. Sí, se permitía de 14, por ejemplo, para se las permitía niñas, ¿no? De 14 para las niñas y 16 para los niños. Pero en materia de matrimonio, el concepto de matrimonio es el mismo desde hace ya casi 45 años. Bueno, ¿qué es lo que viene a suceder? En el 2009, si no mal recuerdo, se hace aquella reforma que causó ámpula en el entonces Distrito Federal, que reformaba el concepto de matrimonio en el Código Civil del Distrito Federal y le quitaba la fórmula que decía el matrimonio es un acuerdo de voluntades entre un hombre y una mujer, y lo cambiaba por dos personas, y con eso abría la puerta para que las parejas del mismo sexo pudieran entrar al matrimonio. En aquel entonces el Procurador General de la República, el licenciado Chávez Chávez, presenta una acción de inconstitucionalidad contra esa reforma. ¿Qué es esto? Una pequeña cápsula para que la gente que nos escucha y que no sepa de derecho pueda seguirnos, sí, y que no se pierda en el tecnicismo. Sí, por favor. Una acción de inconstitucionalidad es un juicio reservado a ciertas autoridades. En este caso, una de ellas es el Procurador General de la República, para denunciar leyes o iniciativas de ley o decretos de ley que contravengan la Constitución. Este juicio está encaminado a proteger la Constitución y todo lo que de ahí emana, ¿verdad? Entonces, el procurador en el 2010, principios de 2010, presenta la acción de inconstitucionalidad y dice, éjele, esa reforma del Código Civil del Distrito Federal contraviene la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución protege a la familia, pero la familia que protege la Constitución es hombre, mujer e hijos. Se acabó. No hay manera de que constitucionalmente se proteja la familia compuesta por una pareja del mismo sexo. Por lo tanto, esa reforma que hacen en el Distrito Federal es inconstitucional. Se va hasta el Pleno de la Corte. Y en aquel entonces el ministro que propuso la sentencia era el ministro Sergio Valls, que ya murió, en el cual dice, no,
La familia que protege la Constitución es la familia como fenómeno social. Y como fenómeno social se tiene que entender como ese núcleo de población en el cual se relacionan por vínculos afectivos, vínculos de protección, vínculos de crianza, puede o no haber hijos o hijas, puede o no haber vínculo de matrimonio, incluso incluye, también por decirlo, perdón por la repetición, incluye también a las personas que no son descendientes en primer grado. Por ejemplo, para explicar esto, según esta resolución, familia es tíos con sobrinos que viven en un mismo núcleo de casa, una casa habitación. Abuelos con nietos. Ese tipo de núcleos también son familia y también deben de ser protegidos. ¿Qué es lo que hace la Corte? Hace un criterio amplio y no deja nada afuera. Entonces dice, hay muchos modelos de familia, no nada más uno, por lo tanto todos deben de ser protegidos. Tómala. Entonces resuelven diciendo, el criterio argumentado por el procurador no es viable, no nos podemos acoger a él, por lo tanto le resolvemos en contra. Ok, primer paso. Eso pasó en el 2010. Estaba Calderón. Así es. De presidente. Así es, el presidente Sí, Calderón. sí, era un gobierno panista, pues. Así es. Pasa el tiempo y el colectivo sigue actuando, el colectivo sigue promoviendo, muchas personas. Me refiero al colectivo porque el colectivo, bien debemos de saber, son muchos grupos, sí. Son asociaciones muchas, pero todos siguen el mismo fin, por eso yo me gusta agruparlos en el término colectivo. Bueno, el colectivo sigue trabajando, ampliando, promoviendo, empujando la flecha, vaya. Este rechazo a lo que pedía el entonces procurador de la República no finca jurisprudencia, es decir, nomás se le rechaza y ya. Al contrario, sí finca jurisprudencia, pero en el sentido contrario a la pretensión del Sí, claro, finca jurisprudencia amparando a la familia ampliada, pues. Así es, o sea, el criterio sustentado fue le salió contraproducente al procurador. Así es. Para explicarlo más fácil, ¿no? Así es, él quería que dijeran no se puede y al último sacaron jurisprudencias diciendo que sí se podía. Y esas jurisprudencias obligatorias para todos los tribunales porque venían directamente de lo más alto. O sea, la Corte no nada más dijo... las familias son estas, sino se tiene que reconocer. Y se tienen que proteger. Y se tienen que reconocer jurídicamente, legalmente, pues. Ajá. Ahora, hubo un criterio que estuvo interesante en el 2010. Porque en el 2010 dice, ok, se tienen que reconocer de cualquier manera como ellos quieran. En la Ciudad de México, bueno, en aquel entonces se le llamaba Distrito Federal. En el Distrito Federal tenemos dos leyes que aplican para parejas del mismo sexo. Por una parte está el matrimonio recién reformado y por otra parte está la ley de sociedades de convivencia, que si ustedes revisan la ley, les da efectos de concubinato. Y después vamos a abordar el tema del concubinato, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces, 2010, la Corte dice, reconózcanlos como quieran. Si lo quieren reconocer como sociedad de convivencia o matrimonio, reconózcanlo. Pero reconózcanlo. Ok. Pasa el tiempo, el colectivo sigue empujando la flecha, sigue promoviendo, sigue haciendo todas sus acciones. Y por su parte también hay que mencionar que el mundo no empieza en el Bravo ni termina en el Suchiate. Entonces, sistema interamericano genera también sus sentencias. El sistema interamericano tiene 3 sentencias, que es Karen Atala, Rifo y Niñas contra Chile, Ángel Duque contra Colombia y Homero Flor Freire contra Ecuador. En esos 3 sentencias habla de orientación sexual real o percibida y hace un criterio garantista diciendo que la orientación sexual es un criterio protegido por la Convención para que no se discrimine por esos motivos. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que pasa dentro de México? Dentro de México sigue el colectivo con sus rollos, con sus promociones, con sus juicios. Y en el 2015 hay otro criterio relevante. ¿Qué es lo que pasa? Viene un juicio que también es resuelto por el Pleno de la Corte y hablaba sobre el reconocimiento legal del matrimonio
en las entidades federativas. ¿Ok? Se hace todo el juicio. De ese juicio no he podido encontrar bien los antecedentes, sino nada más las jurisprudencias. Pero los criterios que derivaron de ese proceso fueron trascendentales. ¿Por qué? Porque dan un golpe ligero de timón al criterio del 2010, pero lo hacen más amplio, más garantista. ¿Por qué? Porque dicen, primeramente, como ya se había dicho en el 2010, la familia es un fenómeno social que necesita ser protegido. Por lo tanto, se debe de garantizar el derecho a las parejas del mismo sexo a que acudan al matrimonio. Primer criterio. Segundo criterio, en atención a que debemos de garantizar el acceso de las parejas del mismo sexo a la institución del matrimonio, todos los artículos de los códigos locales que digan que el matrimonio es un acuerdo entre un hombre y una mujer, o un solo hombre y una sola mujer, son inconstitucionales. O sea, ya no solo estamos diciendo protégelos, ya no solo le estamos diciendo garantízale el acceso, sino también estamos diciendo, si tú tienes este artículo en estos términos, ya estás violando la Constitución. Sí, refórmalo. Ajá. Y el tercero, y tal vez a mi gusto, uno de los pasos más valientes que dio en ese caso la Corte. Porque digo, ok, anteriormente en el 2010 dijimos que en el entonces Distrito Federal se podía regular como sociedad de convivencia o matrimonio, como fuera, pero que se regulara. Ahora decimos que no. No podemos mantener un régimen legal como las sociedades de convivencia. ¿Por qué? Va matrimonio a fuerza. Ajá. ¿Por qué? Porque decir, ok, tengo esta ley que aplica nada más para parejas heterosexuales y tengo esta otra ley que nada más aplica para parejas homosexuales. Eso es discriminación por ley. Eso es lo que en Derecho Internacional de Derechos Humanos se llama régimen de apartheid. Es aquel régimen que combatió Mandela, pero que el concepto lo traen en el derecho internacional para hacer cualquier sistema legal de discriminación, de separación de social, segregaciones. Entonces dice, mantener un régimen de matrimonio para parejas heterosexuales y un régimen de sociedades de convivencia para parejas del mismo sexo es apartheid. No lo podemos sostener, es un régimen de separados pero iguales, por lo tanto es inconstitucional. Si tienen que reconocer el matrimonio, pero solo como matrimonio, ya no pueden existir las leyes de sociedades de convivencia. Tómala. Ok, ¿qué es lo que viene a generarnos esto? No lo dice como tal la jurisprudencia, pero sí es una obligación de los congresos de los estados, de las entidades federativas, de revisar sus leyes y decir, ¿estamos de acuerdo con esto? O sea, ¿estamos cumpliendo con esto o no? Si lo estamos cumpliendo, ok, palomita, no pasa nada. Pero si no lo estamos cumpliendo, recordemos que la Constitución nos dice nada puede ir en contra de la Constitución. Y una extensión de la Constitución es la interpretación que hace la Corte. Entonces, si ya tenemos una jurisprudencia que dice, debes de reconocerlo. Tenemos otra jurisprudencia que dice, tiene que ser matrimonio porque no puede ser sociedad de convivencia. Y tenemos otra que dice, el matrimonio que dice que nada más es entre hombres y mujeres es inconstitucional, por lo tanto, no puede interpretarse de manera armónica con el resto del orden jurídico, pues nos dice claramente que se tienen que reformar las leyes que dicen eso. Bueno, eso es 2015. Pero llegamos al 2018 y no tenemos ningún cambio. No hay nada. El Código Civil del Estado de Chihuahua es el mismo. Hay otros estados donde esté ocurriendo lo mismo. 19 estados. O sea, la mayoría de los estados se resisten. Así es. Hay una resistencia. Ahorita por supuesto, ampliamos esa parte porque pues, es todo un... hay toda una polémica y me parece que requiere todo un análisis, ¿no? Así es. Pero la realidad es que Chihuahua y muchos estados, bueno, los congresos estatales de muchos estados, incluido Chihuahua, se ha resistido a hacer esta reforma. Así es. La tendría que hacer sin que nadie se lo pida. La orden ajá. de alguna manera se lo está ordenando, ¿no? Exacto. O sea, la Corte fue muy respetuosa. Con esos criterios fue muy respetuosa porque no establece la obligación directa. O sea, no dice,
se va a girar un oficio a todos los congresos, a los 32 congresos locales, para que revisen su artículo y en un término de tantos días lo reformen, y si no va a haber sanciones. Es muy respetuosa la Corte. Ahí pintó una raya muy bien marcada y dijo, mis facultades van hasta aquí. Así debe ser. Ajá. Y dice, mis facultades van hasta aquí y se acabó. Yo no puedo brincarme esta línea porque sería ya invadir competencias en ese entonces. Y pintó su raya. Y está muy bien. Está muy bien. Porque la intención de la Corte en ese entonces fue, yo voy a emitir mi jurisprudencia y las entidades federativas solitas van a agarrar la onda, van a revisar sus leyes y la van a adecuar. ¿Por qué? Porque todo esto viene de un principio que se llama armonización legislativa. Sí. Esa armonización legislativa nos dicen, tenemos, vaya, por decirlo de alguna manera, imaginemos una bolsa de plástico que llenamos con agua. ¿Qué pasa si yo le hago un agujerito a esa bolsa de plástico? Va a empezar a gotear. ¿Y qué pasa si le hago otro agujerito y otro agujerito? Va a empezar a gotear de todos lados, pero va a gotear el agua que está dentro. Algo muy similar sucede con la ley, con la Constitución. En esa Constitución y en el bloque de constitucionalidad, que ahorita vamos a hablar de esa constitucionalidad diagonal, convencionalidad, tenemos muchos principios, tenemos muchos derechos humanos. Entonces, esa bolsa está así con muchos agujeritos precisamente para que permeen las leyes de abajo. Si viene una ley que hable, por decir algo, derecho laboral, tenemos que respetar el principio de igualdad ante la ley. Tenemos que buscar la protección por razones de economía, de posición económica, de género, de sexo, de todas esas cuestiones. Tenemos que cuidar el principio de no discriminación que está en la Constitución, que es la bolsa que está permeando en todo lo demás. Y así sucesivamente, con todas las leyes. Bueno, la Corte cuando emite esa jurisprudencia dice, los congresos locales van a hacer lo que les corresponde, yo no los tengo que obligar, ellos lo van a hacer. Un principio de buena fe. ¿Qué es lo que sucede? Eso pasó en el 2015, estamos a 2018 y no ha pasado nada. Y no lo hacen. Jaime, nos tenemos que ir a un corte en Radio Universidad. En el FE nos vamos a quedar y seguimos platicando, pero en radio nos vamos, sí, Jacobo, nos vamos a un corte y regresamos rapidito. Perfecto. Pero seguimos acá. Es un tema escabroso, eso lo sabemos, digo, pero es un tema como todos los demás, de derechos humanos, muchísimos temas que podemos aquí mencionar, que avanzan con muchas dificultades, pero avanzan. Exacto. ¿No? A mí me gusta comparar este trabajo, este amparo, toda proporción guardada, claro, pero me encanta compararlo con los logros del colectivo feminista. Para mí, en lo personal, la lucha feminista es como que el ejemplo de todos los demás movimientos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque recordemos que el movimiento de las sufragistas genera precisamente un cambio de paradigma en el cual el pensamiento dominante de ese entonces era ¿cómo es posible que una mujer que su único objetivo en esta vida es cuidar la familia, mantener la casa, tener a los hijos, cómo es posible que venga y quiera votar? Esas decisiones nos corresponden a nosotros como varones. Sin embargo, se luchó, se promovió, se hizo todo lo que estuvo en las manos de esas mujeres y al último tenemos el voto a la mujer. Y de ahí viene mucho más, viene participación política, paridad de género, mujeres ocupando cargos de decisión. Y que se ha visto que han sido unos ejercicios del poder muy, muy, muy benéficos para la gente. Porque es un cambio de criterio. El cambio de criterio oxigena. Y al oxigenarse todo cambia, todo se renueva. Es algo que se tiene que promover. Entonces, por eso insisto, toda proporción guardada, este movimiento del colectivo LGBT viene a ser en estas décadas más recientes lo que en su oportunidad fue el momento sufragista de las mujeres de Gran Bretaña, si no me equivoco. Sí. Ajá, ¿en qué fue? Principios. 40 y tantos, 30 y tantos. Sí, principios de siglo. Y de ahí siguieron todas, ¿no? Exacto. A nosotros en México apenas hasta el 53. Pues, exacto. había pasado mucho tiempo.
Sí, yo coincido contigo que estamos ahorita justamente, y bueno, pues es siglo XXI, pues suena así como increíble, pero así es la realidad. Estamos, sí, yo creo que sí estamos en la lucha LGBT, estamos en esta lucha de derechos homosexuales. Exacto. Y sí, seguimos, es que esta lucha de las feministas no acaba, esa sigue, y esta seguirá también. Y es muy parecida también, porque al final son luchas que persiguen fines siempre de fondo muy parecidas a la lucha también de discriminación, en contra de la discriminación racial, que también dieron particularmente en Estados Unidos y en otros, pero bueno, también en África, ¿no? Con Mandela. Exacto. Pero son muy parecidas, yo sí las comparo, fíjate, yo creo que a lo mejor por ahí se me va alguna, pero esta lucha en contra de la discriminación racial, esta lucha en contra de la discriminación hacia las mujeres y esta lucha en contra de la discriminación sexual, porque es una discriminación sexual. Sí, son tres luchas que en su momento las podemos identificar perfectamente, explicar perfectamente con todos sus parecidos, al final derechohumanistas, ¿no? Porque tienen que ver al final de cuentas. Todas vienen de la misma esencia, que es la dignidad de las personas. O sea, ha habido trabas, criterios que atentan contra ello y piensan que uno está sobre otro por cualidades muy elementales, muy personales. Regresamos, estamos transmitiendo desde Radio Universidad, estamos en el programa Ecos de Mirabal y seguimos en el Face, que no nos hemos ido. Estoy platicando con Jaime Rodríguez, abogado, y él lleva la causa esta súper importante, que podemos ya ahorita entrar en materia, porque es de verdad una noticia muy importante. Lleva todo una estrategia legal muy amplia para defender los derechos de las personas homosexuales, concretamente el derecho al matrimonio igualitario, que no es cualquier cosa, porque hay muchos derechos y todos los derechos están discriminados, pero es muy importante porque tiene que ver con una estrategia legal, tiene que ver con derecho jurídico y tiene que ver a la hora que se hacen estas estrategias jurídicas, tienen que ver con mucho ingenio, pues, para la abogacía. Entonces nos quedamos antes del corte en este contexto que tú nos estás contando, Jaime, que yo te agradezco mucho para que la gente sepa cómo es que va esta lucha, ¿no? Exacto. Nos quedamos en que 2015 a 2018 y no ha cambiado nada. Sí, nos quedamos en que para las personas igual que a lo mejor se están sumando a la transmisión en RU, nos quedamos en que la ley, particularmente desde la Constitución, digamos que desde la posición de la Suprema Corte, ha cambiado de manera muy sustancial en el 2010 y en el 2015, favoreciendo mucho los matrimonios igualitarios, desde la Suprema Corte. Sin embargo, porque estamos hablando desde el 2010, estamos hablando de 18 años, aunque en el 15 la refuerzan. Y en cambio aquí en Chihuahua y en otros estados, pero particularmente aquí en Chihuahua, el Congreso del Estado, de uno y de otro color, va y viene, no quiere, no acepta, no reforma el Código Civil para reconocer los matrimonios igualitarios. Se resiste. Así es. Hasta ahí vamos. Y hay que decirlo con todo el respeto, pero citando. Hay gente que yo no entiendo cuál es su forma de ver las cosas, pero funcionarios públicos que dicen que están en contra de los derechos humanos. Sí. Eso es difícil de aceptar. Sí, ya cuando lo analizas... O sea, a lo mejor yo lo puedo pensar muy en mi interior, muy en mi cabecita loca, pero ya atreverse a decirlo abiertamente siendo funcionario público, pues nada más hay que recordar que el artículo 1 nos dice que todas las autoridades en el ejercicio de sus competencias, de lo que le corresponde, tiene que velar y proteger los derechos humanos. Sí. Entonces, como que yo, funcionario público, aventarme la puntada de decir que estoy en contra de derechos humanos, me hace muy atrevido. Pero bueno, cada quien en su cabecita loca, ¿no? Ok, regresemos al punto. 2015 ya tenemos un estándar muy bien elaborado, ya tenemos un criterio muy bien sustentado, y 2018 Chihuahua no ha hecho
lo que le corresponde. En ese Inter 2017, el año, se estudió el año pasado, pero se publicó en febrero de 2018. La Corte Interamericana sacó una opinión consultiva que fue solicitada por Costa Rica. Y en esa opinión consultiva precisamente habla de derechos derivados de la diversidad sexual, particularmente identidad de género en su aspecto registral y las parejas del mismo sexo. Y en cuanto hace las parejas del mismo sexo, dice, ok, tiempo, en Europa ya se pasó un asunto similar. ¿Qué fue lo que pasó en Europa? Tenemos un asunto que se llama Oliari y otros contra Italia. Y ahí ellos decían, tiempo, somos una pareja de varones. El caso Oliari son dos parejas de varones. Decimos, somos varones, pero no nos podemos casar, según la ley italiana, porque nos excluyen. El matrimonio es para hombres y mujeres y se acabó. Pero tampoco podemos acudir a un régimen de sociedad de convivencia porque la ley no existe. Entonces, estamos entre la espada y la pared, no tenemos nada. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es algo que no me voy a cansar de decir porque es la bandera del grupo opositor a la causa que yo manejo, dice que el Tribunal Europeo dice que no se reconocen los matrimonios entre parejas del mismo sexo. No es eso, sino que dice, cada estado tiene la forma de regularlo. Nosotros no podemos llegar con un marrot a decirle a Alemania, a decirle a España cómo hacer sus leyes. Entonces, sí se tiene que reconocer. ¿Cómo? Como quieran, con matrimonio, con ley de sociedades de convivencia, pero reconozcan. Mismo criterio que había hecho México en el 2010. O sea, nosotros podemos presumir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le adelantó 6 años al Tribunal Europeo. Bueno, la Corte Interamericana, febrero del 2018, publica la opinión consultiva y dice, como dice Europa, reconózcanlo, como sociedad de convivencia, como matrimonio, como quieran, pero reconozcan. Ok, regresamos a Chihuahua. Ya tenemos por una parte el estándar internacional con el sistema interamericano que dice, tienes que reconocerlo, como quieras. Tenemos una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte que dice, tienes que reconocerlo, pero no como quieras. Tiene que ser como matrimonio, no como sociedad de convivencia. Ok, ya tenemos 2 criterios que se entrelazan por un principio de interdependencia. Y ese principio viene en la misma Constitución mexicana, que dice que debe de ser interpretado de esa manera, y la interdependencia no es más que otra cosa, o sea, no es más que tenemos que reunirlo todo, interpretarlo todo y ver que los criterios van en un mismo sentido. No podemos sacrificar uno para proteger el otro, sino que tenemos que ponernos creativos, agarrarlos todos y ver de qué manera cumplimos con todos al mismo tiempo. Y si de plano no hay manera, porque uno dice sí y el otro dice no, hay que ver cuál de los dos es más proteccionista. En este caso, pues sí podemos hacer una amalgama y decir, si el estándar internacional me dice que lo reconozca como quiera, pero acá me dice que lo reconozca sin que sea una sociedad de convivencia, pero sí un matrimonio, ergo, pues hay que reformar el matrimonio. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una iniciativa de código familiar desde la legislatura 64 que se fue a la congeladora. Y tenemos una propuesta de reforma del 134, que es el código que dice, el artículo que dice el matrimonio, que define el matrimonio, que también se fue a la congeladora. Y esta reforma iba de la legislatura pasada, la 65. Okay. Sí, iniciativas ha habido. Digo, por iniciativas no quedamos. Exacto. Sí. ¿Qué es lo que voy con esto? Tampoco es que haya nada nuevo bajo el sol ni que le pongamos una tarea muy difícil al Congreso porque no sepa cómo hacerla. Sabe cómo hacerla, claro, pero no ha querido hacerla. Exacto. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que venimos a hacer? Ahora sí, regresemos a la pasta, a la sustancia. Este amparo, ¿qué viene a ser? Una pareja de mujeres, entre ellas Meche, la otra promovente me pidió que reserváramos su identidad por cuestión de discrecionalidad. Entonces, bueno, ellas dos se quieren casar y dicen, tiempo, yo no me puedo casar en Chihuahua porque la ley me lo impide, pero tampoco puedo afrontar un gasto, o no es justo que yo tenga que afrontar un gasto nada más para poderme ir a la Ciudad de México a casarme, siendo que, por ejemplo, yo, que soy una pareja cisgénero, soy una persona cisgénero, que tengo mi pareja mujer, yo bien puedo ir el día de mañana a casarme y no pasa nada.
O sea, ¿cómo tú, que eres heterosexual, no te impone la carga de tenerte que ir a la Ciudad de México a casarte? Ok, perfecto. Entonces nosotros presentamos el amparo y decimos, ¿sabes qué? Tenemos un problema aquí. Tenemos una jurisprudencia que dice que esto es en contra de la Constitución. O sea, ya no nos vayamos tan lejos. Pero también tenemos una obligación internacional con la Corte Interamericana que nos dice que estamos incumpliendo con el Pacto de San José. Tenemos otro estándar que nos están diciendo que incumplimos con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos otro que dice que estamos incumpliendo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, se nos está haciendo larga la lista. ¿Cuándo meten el amparo? En febrero de este año. De este año. Sí, en febrero de este año lo pusimos. Salió rápido, pues. Sí. El amparo así concretito es amparo en contra de una ley que es abiertamente discriminatoria por haber sido interpretada así por el mismo Pleno. Una ley en contra del Código Civil de Chihuahua. Exactamente. Una ley en contra del Código Civil de Chihuahua porque es discriminatorio desde el momento en que no permite el matrimonio igualitario. Exacto. Así. Exacto. Ahora, este amparo es en contra de este código, pero en automático es contra el Congreso, o es obligando al Congreso del Estado para que lo reforme. Exacto. Lo que pasa Algo es que la estrategia fue hecha de esta manera. A ver. Quiero organizar un poquito la idea. En la parte jurídica. Sí. Porque, de hecho, pedimos dos cosas. Por una parte, pedimos la inconstitucionalidad de la norma. Esa se tiene que ir ante el órgano que lo promueve, que lo promulgó y el que lo publicó. En este caso, el Congreso a través de su presidencia y el gobierno del Estado a través del titular del Ejecutivo. No en lo personal, porque recordemos que este artículo es del 74. Sí, como instituciones. Ajá, entonces se va a las instituciones. En el momento de la notificación era la diputada Velázquez, Karina Velázquez, y el gobernador Corral. La segunda petición en el amparo era la responsabilidad de la autoridad por omisión legislativa. ¿Qué significa esto? No reformaron el artículo teniendo la obligación de hacerlo en términos del estándar internacional y de la jurisprudencia interna. ¿A quiénes? ¿A quiénes se les reclama? A las 33 figuras de diputados y diputadas que tenemos y al gobernador. ¿Y por qué ellos? Porque según la Constitución del Estado son los que tienen facultades para presentar iniciativas. Y dicen, sí, ¿y por qué no me acreditas haber agotado la iniciativa popular? Porque resulta que vivimos en una república representativa. Yo no tengo la carga de ir a juntar firmas, aunque sí tengo el derecho de hacerlo, pero no tengo la carga de ir a juntar las N cantidad de firmas que resultan en N padrón del electoral para presentar una iniciativa, si yo lo puedo hacer a través de mi diputado. Este amparo, ¿hasta dónde va? ¿Ya les conceden el amparo? ¿Hasta dónde se les concede? No, todavía está en trámite. Todavía está en trámite. Este amparo se presentó en febrero. ¿Se admite la solicitud de amparo? Se notificó a las autoridades, pero el Congreso se recurrió la admisión porque decía que el efecto de una sentencia sería emitir una ley, y esa ley tendría vigencia no solo para las personas que promovieron el amparo, sino para todo el Estado. Claro, pues si cambian la ley, pues es para todo el mundo. Y decía, ese es el argumento que da para no aceptar. Que daba, porque ese asunto ya se resolvió, esa queja. Ya. Decía, no se debió de haber admitido porque la sentencia no solo va a versar sobre la situación de ellas dos. No solo beneficia a Meche y a su compañera, sino a todo el mundo que si reformamos el código, pues va a afectar a todo el mundo. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos? O beneficiar. Hay una sentencia que dice, una jurisprudencia que dice que tratándose de omisión legislativa no hay relatividad. Es decir, que sí es obvio que por la naturaleza misma de la reclamación va a afectar a todo un colectivo, que significa, por ejemplo, en este caso, la población en el estado de Chihuahua. Claro. Entonces, es lógico y no es un elemento suficiente para tumbar el amparo. Se fue durante todo lo que fue del año y hasta apenas el 4 de octubre se resolvió diciendo efectivamente se procede la queja por lo que hace la inconstitucionalidad, porque eso le corresponde al Pleno. Lo que no observaron en el colegiado es que para que lo pudiéramos turnar al Pleno necesitábamos 2 casos y nada más llevábamos 1.
Entonces por eso se había pedido eso, para que fuera el segundo que se fuera hasta allá. Pero el otro, la omisión legislativa, esa sí la van a estudiar, que es más que suficiente para que yo quiera una sentencia que me diga que el artículo es inconstitucional, si por otra parte están obligando una reforma de ley. De nada me va a servir la primera, porque con la segunda se va a resolver la primera. Entonces, cuando a mí me dijeron, procede por lo que hace la inconstitucionalidad y no procede y se va a estudiar la omisión legislativa, pues yo dije, nada se perdió. Ahora, ¿por qué lo estamos pidiendo? Ahora sí vamos a entrar a la sustancia, el alcance mismo del matrimonio, porque pudiéramos verlo en un plano muy, muy bidimensional, como una caricatura de antaño, y no verle la profundidad al asunto. No se trata nada más de un acta de nacimiento, no se trata nada más de una celebración, una ceremonia ante el registro civil. Hay todo un régimen jurídico especial para las personas, o sea, que distingue entre personas casadas y personas solteras. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos muy concretos. En materia fiscal, yo puedo deducir gastos personales que yo hice en favor de mi esposa. Por ejemplo, si yo estoy pagando una póliza de gastos médicos mayores, en favor de ella como beneficiaria, yo la puedo deducir. Otro. ¿Qué pasa si yo tengo una cuenta a nombre mío y una cuenta a nombre de ella? Y hago transferencias de fondos. Esos no cuentan para una revisión fiscal. Otra materia. Derecho de seguridad social en el IMSS. Mi pareja, mi esposa, es beneficiaria en el IMSS. Y si yo muero, tiene derecho a una pensión de viudez. Entonces, aparte de eso, si yo muero en un accidente de trabajo por derecho laboral, mi esposa puede reclamar la indemnización por muerte. Materia migratoria. Si yo fuera extranjero y yo consigo un empleo aquí en México, yo puedo pedir la visa de trabajo para mí y la internación legal de toda mi familia en territorio nacional. Siempre y cuando estés casado. Siempre y cuando esté casado o tenga una relación de concubinato reconocida por la ley. Y así sucesivamente, hay varios derechos. En todos los ámbitos. Entonces, ¿cuál es el problema con la ley de Chihuahua? Que la ley de Chihuahua dice, para que sea matrimonio tiene que ser hombre y mujer. Y la concepción del concubinato dice, ok, cuando una pareja cohabite sin impedimento para casarse por más de 5 años, o bien que antes de esos 5 años hayan tenido descendencia. Ok, perfecto. ¿Cuál es el problema? Que si hay un impedimento, que el impedimento viene de la ley. Entonces, una pareja de mismo sexo puede durar 1000 años cohabitando y nunca va a tener el carácter de concubinos. Pueden someterse, por ejemplo, lo que yo digo, una pareja de mujeres, pueden someterse a un procedimiento de reproducción asistida y no podrían registrar a ese niño o niña, no lo podrían registrar como hijo de las dos. Otra cosa, tampoco podrían acreditarse como un concubinato por descendencia. ¿Por qué? Porque el impedimento viene desde la ley. Entonces, en el estado de Chihuahua, las parejas del mismo sexo están en la nada jurídica. Y no solo se les priva del derecho afectivo de ir a casarse al registro civil, presumirle a todo el mundo que están casadas con un acta de matrimonio, sino que aparte se les priva de los derechos económicos, que es todo esto que habíamos dicho, y los derechos de la infancia. Por ejemplo, una adopción. Una adopción puede ser entre personas solteras y no pasa nada. Y en ese caso, el acta de nacimiento del niño o niña adoptada va a tener únicamente un pariente, una filiación. Y una pareja casada o concubinos puede hacerlo simultáneamente. Y tendría en ese caso el niño o niña adoptado en la filiación con sus dos ascendientes. Pero en el caso de las parejas del mismo sexo, nada más van a poder por la primera. ¿Qué pasa si en el caso de la primera, la persona que adoptó fallece? Se regresa o bien sube la patria potestad en favor de los padres del adoptante, o se regresa al sistema de adopciones. ¿Y qué pasó con la integridad en el núcleo familiar de la persona adoptada?
Entonces es un riesgo para los niños en este caso, para una privación arbitraria de derechos económicos, una privación arbitraria de derechos afectivos, y por eso es que es importantísimo y trascendental este caso, porque como dicen, me tocó ir, charla de pasillo ahí en el tribunal, dice, en este caso nos va a tocar ver cuál es el papel del Poder Judicial de la Federación frente a normas abiertamente discriminatorias. O el Poder Judicial en realidad es un garante de la Constitución y es un garante de los derechos humanos, o bien es un simple espectador que se va a quedar como en las películas, como en el cine, nomás viendo cómo es que la misma vigencia de la norma tiene un impacto negativo en la vida de las personas. Este amparo entonces, hasta donde ahorita va, primero lo admiten, luego lo recursan, es decir, el Congreso actúa en contra, procede en contra, y luego el colegiado, que es a quien le toca en la justicia federal definir esto, toma una postura. Así es. Que eso, hasta donde yo voy, esta última postura de un tribunal colegiado, que es muy importante porque tiene muy alto nivel en la toma de decisiones, es a quien le va a tocar eventualmente tomar la última decisión, y está más o menos, a ver si yo voy, más o menos delineando decisiones, a ver si voy yo bien en la interpretación más cristiana de la parte jurídica, ¿no? Esta postura del tribunal colegiado todavía se puede recursar o ya no, o ya hasta dónde puede ser definitiva, o más o menos de qué posibilidades, porque estamos hablando todavía, pues, pero de qué posibilidades reales, pues, jurídicas estamos hablando para en estos próximos meses, posiblemente estamos hablando de meses, para ver si tenemos en Chihuahua un código civil que permita los matrimonios igualitarios. En términos como muy cristianos, ¿cómo podemos interpretar que andamos? Yo creo que en unos 6, 8 meses se va a estar emitiendo la sentencia del juzgado de distrito, y yo creo que no me atrevo a asegurarlo, pero es altamente probable que concedan el amparo. Ese amparo seguramente va a ser, esa sentencia del juzgado de distrito puede suceder una de dos cosas, en el caso de que se conceda, o que el Congreso no lo recurra y en ese caso tenga que ir a modificar la ley, o que lo recurra y se tenga que ir a un colegiado. Sin embargo, por la trascendencia del amparo, estoy casi seguro de que lo van a venir pidiéndole a la Corte que atraiga el caso. Pero ahí viene la cosa. ¿Dónde lo van a resolver? Si lo resuelven en una sala, sería la primera sala que habla de materia civil, tiene la jurisprudencia del Pleno que dice cómo se tiene que resolver. Sin embargo, como estamos hablando de omisión legislativa, estamos hablando de temas administrativos que le corresponden a la segunda sala. Y lo más probable es de que ese asunto se termine resolviendo en Pleno. Eso significa que va a ser una sentencia que va a tener impacto en todo el país. Para volver a interpretar la parte jurídica, a ver si lo entiendo bien. Esto está ya en la parte de justicia federal, porque los amparos se dirimen en la justicia federal. Y es en esta justicia federal, en este andamiaje de la justicia federal, la máxima autoridad es la Suprema Corte. Y la Suprema Corte ya lo dijo muy clarito. Exacto. Muy clarito. Ahí no hay la más mínima duda, está clarito. Y la justicia federal, porque a veces en los estados a veces no le hacen tanto caso. Exacto. Es otra materia penal. Pero en la justicia federal, es decir, los jueces de distrito, los magistrados del colegiado, pues le hacen mucho caso a la Corte, pues, o sea, procuran, salvo, a lo mejor puede haber excepciones, pero me parece que sí tienen todo este cuidado de no contravenir a la Corte, porque además, pues eventualmente lo tendrán que acatar.
O sea, no hay manera. Pues, y aparte, ¿no? hay que ponerle un asterisquito ahí. ¿Por qué? Porque se está hablando de una sentencia de amparo. Una sentencia de amparo, nada más, la autoridad tiene nada más una de dos cosas. O cumple o no cumple. Si cumple, todo en orden. Se restablecen los derechos que se declaran violados. Punto. En este caso cumpliría con una reforma al Código Civil. ¿Qué pasa si no cumple? Ahí es un problema muy grave para la autoridad porque vienen sanciones muy severas. Según la ley de amparo puede ir desde la destitución del cargo, la separación del cargo, la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la puesta a disposición de un ministerio público por un delito. Es decir, a ver si otra vez interpreto. En el supuesto, y que yo coincido contigo en que es muy posible que así venga, en el supuesto de que se otorgue el amparo, es decir, que la justicia federal proteja estos derechos que están reclamando Meche y su pareja, y acuérdese que estamos hablando de que se reforme el Código Civil para que haya matrimonios igualitarios. O sea, es decir, a ese derecho nos estamos refiriendo, que se reforme el Código Civil. El derecho que se reclama es el reconocimiento de su relación. La obligación que se reclama por parte de la autoridad es que se reforme para que armonice. Para que armonice, exacto. Entonces, en el caso de que se dé, que todo indica que se puede otorgar este amparo, y en el supuesto de que el Congreso del Estado no lo acate, los diputados y las diputadas estarían en este riesgo de cometer desacato, lo que se le llama el desacato, y que implica todo esto que tú acabas de decir. De manera, y bueno, yo supongo, esto yo ya lo interpreto yo, es esta estrategia que hacen Meche, su compañera, y tú, que es una estrategia jurídico-política, una estrategia, sí jurídica específicamente, pero sí muy política en términos del alcance que va a tener esto, porque lo de menos es que vayan y realicen un matrimonio administrativo como el que hace ahorita el registro civil. El registro civil puede argumentar, pues es que nosotros los casamos, vengan y aquí de volada hacemos un matrimonio administrativo, pero ese no es el chiste. No, y aparte sería un matrimonio anulable porque va en contra de la ley. Ese no es el chiste, nos dicen que nos queda un minuto y sí, nos vamos ya. Entonces, porque la estrategia justamente es esa, porque hasta donde vemos, si nos esperamos a que al Congreso del Estado se le ocurra hacerle caso a la Corte, acatar lo que la Corte ya ha mandatado, pues ahí nos dan otros 5 años, ¿no? Otros 10 años. Digo, tenemos un Congreso del Estado ahorita muy mayoriteado por Morena, hay que decirlo, a nivel local y a nivel nacional, y esto da como mucha esperanza, Así ¿no? es. Entonces, hay una coyuntura muy particular en la que sí hay irónicamente se alinean los astros. Sí, Jaime, nos tenemos que ir, me dicen que nos tenemos que ir, yo te agradezco mucho, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa, entonces yo creo que te voy a andar comprometiendo, nos ponemos de acuerdo en la agenda, porque a mí me parece que sí nos está faltando, ya no nos alcanzó, a explicar más, a razonar un poquito más el fondo de esta estrategia que tú andas armando, ¿no? Claro que sí. Que tiene muchas implicaciones. Ahorita nos ponemos de acuerdo con la fecha y a lo mejor puede ser el próximo martes si tú andas bien. Me parece y de perfecto. una vez para que la gente nos esté esperando la continuación de esta película, ¿no? El próximo martes le seguimos porque creo que nos falta la mitad de las hecho, implicaciones. Entonces, falta. Sí, me parece que sí. Entonces, bueno, yo te comprometo aquí al aire y en el Face. Nos vemos el próximo martes y continuamos con esta parte. Nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que nos escuchan en la radio y a las que nos ven en el Face también. Hasta la próxima.